eh, yo empecé en todo esto por un cambio en mis hábitos de alimentación. Yo decidí ser vegetariano y en la búsqueda de alimentos, porque para ser vegetariano hay que ser muy responsables en la alimentación, y buscando alimentos de diferentes tipos, especialmente los proteicos, para subsanar la falta que hay en los vegetarianos de la proteína. Me encontré con la espirulina, y al encontrar la espirulina me encontré con que no solo tiene proteínas, sino con toda una serie de beneficios que tiene este polvito verde azul, que realmente es maravilloso, y empecé a ver los efectos en mi salud. Pero creo que todo tuvo que ver con un momento histórico que vivió México, que es muy importante, porque cuando yo conocí la espirulina, justamente fue en el momento en que Sosa Texcoco, la empresa que era dueña de otra empresa más chiquita que se llamaba Espirulina Mexicana SADCB, que es la que se dedicaba a cultivar y cosechar la espirulina del lago, estaba a punto de entrar en una huelga, y lo que nadie sabía es que esa huelga iba a durar tantos años y que iba a terminar prácticamente con el cultivo de la espirulina en México. Yo compraba mi espirulina ahí para mi uso personal, hasta que nos enteramos que pues no iba a haber más espirulina y que no había forma de conseguirla. Inclusive me tocó ir a tocar las puertas, aunque ya estaba la huelga instalada. Nos tocó ir a pedirle a los trabajadores que nos la vendan, y nos la vendían por fuera, porque yo les decía, es que yo no puedo ya vivir sin espirulina. Pero eso nos llevó a que un día ya ni siquiera había en las bodegas, y nos dedicamos entonces a ver cómo la podíamos producir. Yo de formación soy dentista, soy cirujano dentista, pero justo cuando estaba en mi licenciatura viví toda esta situación que acabo de mencionar, y me fui metiendo tanto en la espirulina, en investigarla, en saber qué contiene, para qué sirve, todo, que al acabar la licenciatura en odontología me seguí con nutrición, y bueno, pues acabé más bien dedicándome a la alimentación, a la nutrición, y me fui olvidando de la odontología por la magnitud de lo que representa la espirulina para la alimentación humana. Es una gran incógnita. Han habido dos momentos en la historia de México en los que la espirulina, digamos, tuvo afectaciones en cuanto a su consumo, en donde se creó como una especie de crisis alrededor de la espirulina. Uno es la época de la conquista. A pesar de que todos los cronistas españoles que llegaron después de Cristóbal Colón, con Hernán Cortés, el mismo Hernán Cortés, pero estoy hablando desde Francisco Hernández, de Clavijero, de Fray Bernardino de Sahagún, de Bernardo Díaz del Castillo, etc., todos mencionan en algún momento a la espirulina, al tecuitlatl. O sea, además de que relatan toda la alimentación de aquí como era, pero mencionan a la espirulina. Y la mencionan con buenos ojos, la mencionan como un alimento inclusive que tenía un sabor agradable. A pesar de eso, no se sabe por qué la espirulina no corrió con la misma suerte que el jitomate o el cacao, el chocolate, o inclusive el mole, que hoy son alimentos que se conocen mundialmente. A la espirulina le tocó estar en los productos como la chía o el amaranto, que conforme iba pasando el tiempo después de la conquista, cada vez se iban consumiendo menos. Después vino el redescubrimiento mundial de la espirulina. El redescubrimiento mundial es algo bien interesante, porque una expedición belga en el norte de África fueron a investigar la alimentación de una tribu que todavía vive en el norte de África, alrededor del lago Chad, que son los canembús. En África sabemos que es el continente con mayor desnutrición que hay en el planeta, y sin embargo estos canembú son muy sanos y muy longevos.
y fueron a investigar por qué. Y se dieron cuenta que un gran porcentaje, un porcentaje muy alto de su alimentación se basaba en algo que ellos llamaban dije, que era como una especie de lodo verde azulado que salía del lago Chad, lo sacaban y lo consumían. Cuando estas personas llegan a Europa para analizar lo que habían encontrado, fue un momento histórico en el que coincidió, en eso estoy hablando de los años 60, en donde en México la empresa Sosa Texcoco se dedicaba a extraer sosa cáustica del lago. La sacaban del lago de Texcoco, esta sosa cáustica, y crecía una cosa verde azulada que no sabía qué era. O sea, en México ya no teníamos ni siquiera idea de que eso era espirulina, al grado de que lo mandaron a analizar al Instituto Francés del Petróleo, porque esta es una empresa química, ¿sí? Mandan a analizar esto y, para suerte de la espirulina, las muestras de México llegaron en un momento muy cercano a cuando llegaba esta expedición belga a analizar también en Francia qué era lo que comían los canembús, y resultó que era lo mismo. Y esto hizo que en México la empresa Sosa Texcoco, que no tenía nada que ver con la espirulina, cuando reciben esta información ellos dicen, bueno, pues aquí tenemos un tesoro, vamos a producirlo. México se volvió, porque el lago de Texcoco es el ecosistema natural propio de la espirulina, entonces México se convirtió en el primer país del mundo, de hecho en el único que produce espirulina, y se le dio un auge muy fuerte a la espirulina en los años 60, 70. La gente en México que todavía recuerda hoy en día el consumo de espirulina es gente que lo recuerda de esos años, de los años 60 y 70. Pues le veo un gran futuro a la espirulina, pero por otro lado hay que situarnos en la realidad, en el sentido de que ya hay países que se le adelantaron a México al declarar a la espirulina como alimento nacional. México no ha dado este paso. Estamos presionando a las autoridades para que se haga, para que ahora que, por ejemplo, se habla de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que ni siquiera debería ser una cruzada contra el hambre, porque para el hambre pues podemos dar bolillos. Es la nutrición lo que hace falta, ¿no? La buena nutrición, pero sin entrar en esos detalles, lo importante es que sí, la espirulina es un alimento que tiene mucho futuro. Esto ya lo ha dicho la ONU, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, y más en México, que es un país que la dio a conocer y que hoy es de los países que menos la conocen. La espirulina es un alimento que habla por sí solo, por lo tanto, es decir, cuando uno lo empieza a consumir, uno empieza a ver el resultado en el rendimiento, en la salud, en la prevención de enfermedades, y esto hace que poco a poco las personas se vayan dando cuenta del potencial que tiene y que es una herramienta para cambiar los hábitos. Es uno de los alimentos con menor residuo, es de los alimentos que más poco residuo tienen. Entonces, obviamente para programas especiales en donde pues, la vida en las estaciones espaciales es muy delicada y pues no se tienen las condiciones que tenemos aquí en la Tierra, un alimento que tenga tantos nutrimentos, pero que además deje menos residuo que otros, pues es muy llamativo, ¿no? Y sí, efectivamente es un alimento que se ha utilizado junto con otros en misiones espaciales. Bueno, la espirulina actúa principalmente como un alimento natural, rico en nutrimentos, y esto favorece la situación de cualquier enfermedad realmente. En las enfermedades el problema de raíz tiene que ver con baja en el sistema inmunológico, en las defensas, y esto normalmente está asociado a una alimentación pobre. Si nosotros tenemos una alimentación bien equilibrada, en términos generales vamos a tener una buena salud. Hoy en día
resulta muy difícil tener una alimentación bien balanceada y equilibrada por todo lo que estamos viviendo, y por eso es que la espirulina retoma ahí todavía una importancia mayor, porque es un alimento que, consumiendo muy poco al día, nos puede brindar una nutrición óptima, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es estar lo más cerca posible de la fuente primordial de energía de la Tierra, que es el Sol. Por ejemplo, cuando un ser humano decide comer carne, pues la vaca se tiene que alimentar de plantas, a veces también de algas y de muchas cosas para nutrirse, y que eso de alguna manera llegue al pedazo de carne que la persona se come. Pero ahí ya estamos muy alejados, en ese ejemplo, de la fuente original, que es el Sol. Las microalgas, y dentro de ellas la espirulina, digamos que son los organismos que más cerca están de la fuente primordial, que es el Sol. La espirulina forma parte de ese plancton que está tanto en los mares como en los lagos, la espirulina especialmente en los lagos, que transforma toda esta energía solar en energía química, en nutrimentos disponibles para el ser humano. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de algas como la espirulina o de plantas, estamos definitivamente más cerca del Sol. Pero ahora hay otro aspecto importante que vale la pena rescatar. Las plantas, por ejemplo, comemos muchas plantas, son comestibles, plantas verdes que tienen mucha clorofila, plantas de diferentes colores que son diferentes pigmentos. Lo importante es que la espirulina capta mucho más energía del Sol que cualquier planta por la cantidad de pigmentos que contiene. O sea, por ejemplo, una zanahoria tiene betacaroteno, que es un pigmento. Los berros tienen clorofila, excelente. La espirulina tiene mucho más clorofila que los berros o las espinacas, más betacaroteno que las zanahorias, los mangos o el durazno, y además tiene otro pigmento que es el azul, que es la ficocianina. Mientras más pigmentos, quiere decir que está captando más energía, está haciendo más fotosíntesis. No solo la fotosíntesis verde, sino la fotosíntesis azul y la naranja. Y por lo tanto está captando más energía, que se está convirtiendo en nutrientes, en energía química, que es lo que vamos a usar los seres humanos y otros seres que nos alimentamos de la espirulina. Y por eso es que sí hay una relación muy fuerte con el Sol y la espirulina, ¿no? Es un alimento primordial, primigenio. Entonces, la palabra espiritual, su raíz son las letras SPR. Y esas letras, la P se intercambia por la B o por la F. De hecho, por eso es que, por ejemplo, elefante en inglés se escribe con PH, y hay muchas, podríamos poner muchos ejemplos así, o sea, son vocablos que se intercambian. Fósforo. Por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? Que la palabra, una palabra que está relacionada con lo espiritual y que tiene la misma raíz es saber, el saber. La persona que más sabe, desde mi punto de vista, es la persona que es más espiritual, pero no estoy hablando de un saber, de saberme una enciclopedia o de ser un erudito, sino el saber vivir. El que sabe vivir es el que es espiritual. Entonces, todas las palabras que tienen esta raíz pues están relacionadas. Espíritu, espiritual, por supuesto que lo espiral. La espirulina tiene una forma como la del ADN, es una espiral, y por eso le pusieron espirulina. De hecho, las formas espirales son las formas más especiales de la naturaleza. En nuestro cuerpo tenemos formas espiraladas, por lo menos en 3 lugares muy importantes. El cerebro tiene formas espiraladas, el intestino delgado, que es donde tenemos todos los nutrimentos y que tiene forma espiralada también, y en el oído interno, que tenemos el órgano del equilibrio y también de la audición, lo que nos da equilibrio en todo. Desde mi punto de vista, es un alimento que ayuda a la espiritualidad del ser, porque lo espiritual también tiene que ver con poca materia y mucho más mente o espíritu, ¿no? La espirulina como alimento es de los alimentos que menos materia tiene, menos densos,
y que es más ligero y tiene mayor calidad, ¿no? Entonces, mayor energía por todo el aporte nutrimental. Así es.